Vamos a empezar, antes de hablar del beneficio y no sé qué, primero quiero que nos posicionemos. O sea, que sepamos dónde estamos ubicados en este momento. Porque, ¿qué sucede? Podemos empezar a hablar de muchos conceptos, de muchas cosas, pero se nos olvida lo más importante, dónde nos vamos a encontrar dentro de la cadena agroalimentaria, en este caso del café. Entonces, para empezar, vamos a arrancar con el concepto de una cadena de valor agroalimentaria, como concepto que es el proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. Entonces, una cadena de valor es la forma en que un producto, desde la producción agrícola, va transformándose y a la vez va adquiriendo valor agregado hasta llegar al productor final. Obviamente hay productos que pueden llegar directamente desde la producción hasta el consumidor. Ahí podemos ver lo que son los básicos, arroz, maíz, frijoles, etcétera. Y algunos van a requerir de un proceso añadido, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver el café mismo, ¿no? Es uno de ellos y es el que nos interesa a nosotros, como de campo va pasando por las distintas etapas de transformación, que ya las vamos a ir viendo, hasta que llega al consumidor final. Entonces, muchas veces puede ser esto un poco criticado, decir, bueno, me están vendiendo una taza de café muy cara, pero muy poca gente sabe cuál es el verdadero trabajo que hay detrás de esa taza de café. O sea, la mano que lo preparó, la mano que lo tostó, la mano que hizo el estudio, digamos, en el mercado para saber cómo comercializarlo, la mano que estuvo detrás en la selección, la mano que estuvo todavía más atrás en la identificación o preparación de lotes, de producción, cosechas, acarreos, transporte, etcétera. O sea, de atrás hacia adelante, entonces, todo un montón de factores va a influir que la taza de café que nos tomamos en un lapso de 10, 15 minutos tenga un trabajo y un valor añadido a lo largo del tiempo. Es ahí donde muchas veces el productor siente que no está siendo bien remunerado y con justa razón en algunos casos por todo el trabajo que lleva. Obviamente, si lo vemos desde el punto de vista romántico, decimos, ¿no? El productor se le está pagando muy poco, pero si ya lo vemos desde un punto de vista mucho más analítico, más economista, podemos darnos cuenta que a medida que una cadena de valor va transformándose, las inversiones son muchísimo más altas, los riesgos son más altos y las probabilidades de que un fallo mínimo pueda influir en la calidad de ese producto repercuta considerablemente en el como económico, ¿no? Como valor económico. Imagínense que usted se dedica a la producción de lácteos, saca leche de sus vaquitas, pero en ese proceso de transformación ocurrió un accidente, una máquina, no sé lo que sea, se contaminó esa leche, hasta ahí no llegó. Entonces, lo mismo sucede con el café y con aquellas cadenas que van transformándose más. Entonces, hay que ser bien analíticos en qué cosas van ocurriendo a lo largo y de la cadena y cómo las inversiones que se van tomando o se van realizando son veramente importantes. Entonces, los actores que van implicados dentro de la cadena. Cualquiera de ustedes me diría, pero si la clase o si el curso es de beneficiados y usted me está hablando de la cadena, vamos a llegar ahí porque quiero que entendamos dónde nos encontramos ubicados ahorita. Entonces, toda cadena va a tener dos factores de intervención, tanto internos como externos o directos e indirectos. Entonces, los indirectos están los productores, luego vienen los transformadores, comercializadores y consumidores. Esto viéndose desde un punto de vista macro. Luego los indirectos, pues la asistencia técnica, los créditos a servicios o créditos financieros a los que tiene acceso un productor para poder invertir, investigación, temas de mejora continua y demás, la inversión en calidad total que se va realizando a lo largo de la cadena, lo cual es muy importante. Tan solamente vender un café a buen precio
bajo 7, 8 sellos de certificación, sino también cómo va mejorando el proceso administrativo dentro de la cadena. Ahora la estructura, bueno, ya lo acabamos de ver, intervienen los productores, los transformadores, los comercializadores y consumo. Entonces todos ellos van a tener aspectos muy específicos y aspectos que van haciendo que ese producto vaya enriqueciéndose, tanto en calidad como en costos. Y aquí vemos la cadena de transformación del café, ya más aterrizado, más desglosado. Empezamos por el cultivo, que fueron cosas que tuvimos que haber aprendido con el manejo agronómico, donde no solamente hablábamos del cafetal y la planta del café, y la vamos a fertilizar de esta o aquella manera, sino también el hecho de cómo entendemos que la finca es un sistema de producción donde intervienen un montón de factores que están interrelacionándose con ellos, que tienen flujo de entrada, esas entradas pues desde la energía, la luz solar, los insumos, luego la transformación que va ocurriendo a lo largo de cada uno de ellos, ¿sí? Cómo interviene el suelo con la raíz, cómo interviene el suelo con los fertilizantes, cómo intervienen los fertilizantes con la nutrición de la planta y que ésta exprese mejor sus rendimientos. En fin, todo eso tiene que ver con el cultivo, ¿no? La selección de la semilla, que sea una semilla de calidad óptima, robusta, que el vivero sea también bajo condiciones idóneas para que la planta pueda desarrollar con fuerza, con vigorosidad, que la llevamos a campo. Igual, todo el manejo que le hacemos en campo, fertilización, control de plagas, control de malezas, control de enfermedades, los distanciamientos, sombras, todo eso es parte del cultivo y ya lo vimos, entonces ya tenemos una ventaja. Luego el tema de la recolección, despulpado, tratamiento, secado, cribado y distribución para almacenamiento. Todos estos elementos que ustedes ven ahorita, de acá hasta acá, son todos los factores del beneficiado del café. El beneficiado tanto húmedo como seco, porque el seco pues solamente es el siguiente nivel posterior a que nosotros hayamos cosechado, que hayamos despulpado, que hayamos fermentado, lavado y demás, hasta llegar pues el café a convertirlo en oro. Los insumos, cómo los insumos van teniendo una repercusión, obviamente, en la medida que yo intervengo mi cafetal agregándole todo tipo de insumos, pues este va a expresar mejor su rendimiento, su productividad, notas, sabores y demás. Y bueno, lo que había mencionado, ¿no? Con esta imagen lo podemos ver, cómo vimos y conocemos un montón de factores. Esto no es un cafetal, sino que es un sistema de producción donde lo integran árboles, plantas de producción, en este caso el café, hay insectos tanto benéficos como perjudiciales, el suelo, la humedad, rendimiento, insumos, energía solar, traspaso de luz, etcétera, los sombreos, todo eso, hay una interrelación y a todo eso nosotros le llamamos un sistema de producción, puede ser sostenible o no, pero es un sistema de producción. Y de ahí, pues aquí tenemos una finca relativamente joven, porque no se ve que está en alta producción, aparte no están en cosecha, se ven apenas algunos granitos color verde, significa que está por floración. Aquí ya la vemos cuando está madurando, ¿no? Una maduración, aquí lo vemos prácticamente pareja, lo cual es muy beneficioso porque significaría que solamente tendríamos que hacer 1 o 2 pases de cosecha. Luego de la cosecha, también la estuvimos hablando, la selección del fruto idóneo, ¿cierto? Acuérdense que cuando hablábamos de cosecha en su momento decíamos que el ideal, el idóneo, debería de ser únicamente aquellos frutos que están rojos, ya pintones, ya maduros, porque esto facilita muchísimo todo el procedimiento que viene después. De hecho, cuando estuvimos hablando de cafés especiales, cafés de origen y demás, veíamos cómo se tenía que invertir, más que todo tiempo,
en la selección de frutos de calidad para generar obviamente un producto de calidad. Entonces aquí la recomendación siempre es y será que el fruto sea rojo, porque si el fruto viene pintón o viene verde, no ha alcanzado su madurez, y un saquito, algo tan sencillo como un saquito, se puede echar a perder porque esto va a influir en sabor, va a ser un sabor más astringente, va a ser un agarroso, le llaman en algunos lugares. Entonces el café ahí pues ya pierde sus propiedades, pierde calidad, y todo el trabajo que se haya hecho anteriormente se va a la basura. Y el proceso, miren el proceso acá de despulpado del café es muy sencillo. Tomamos la cereza, le metemos a la máquina, despulpamos, fermentamos y luego pues ya lo llevamos a secar. Ahora, a lavar y secar. ¿Cuándo arranca el beneficiado húmedo? ¿A partir de qué momento arranca el beneficiado húmedo? Bueno, el beneficiado húmedo arranca en este momento. Cuando ya el fruto está maduro, que ya está en condiciones de ser cosechado, aquí es cuando ya empieza el beneficiado húmedo. Bien, a partir de aquí arranca el beneficiado húmedo previo al corte, y de ahí pues va toda la cadena. Y aquí pues tenemos dos vías en las cuales se puede realizar ese beneficiado húmedo o el beneficiado. Se puede hacer por la vía húmeda, esto lo tomé del café, o puede ser de la vía seca. Cuando hablamos de vía húmeda son aquellos procesos que llevan lavado de café, donde, bueno, se hace una cosecha o un corte selectivo, como lo podemos ver en este caso. Luego, o sea, estamos hablando de fruto rojo nada más. Luego se despulpa, ¿bien? Es decir, pasamos por la despulpadora, después lo desmucilaginamos, es decir, que vamos a lavar el café, bueno, lo vamos a fermentar, después vamos a empezar a lavar ese café para quitarle el mucílago, ¿bien? Y pues no se pudra, no haga enfermedades y no fermente de más. Luego se lava ese café, se hace varios lavados, porque por eso se le llama vía húmeda, aparte por eso se le llama también comúnmente los cafés lavados, los cafés convencionales, que son los cafés mayormente vendidos en el mundo. De hecho, los precios del café en bolsa están regidos por cafés lavados principalmente. Y de ahí, después del lavado, pues se hace el clasificado, bien, y después pasan al proceso ya de secado, que ya este es el beneficiado húmedo de seco, que aquí ya, pues ya son otros procedimientos. Y otra vía, que es la vía seca, son aquellos cafés denominados naturales, donde se hace la cosecha, preferiblemente, volvemos a lo mismo, frutos rojos, y estos se dejan, se obvian todos estos pasos y pasan directamente al secado. Bien, en ambos casos hay que llevar ese café al 11-12% de humedad cuando estamos hablando del secado. Bien, en este caso pues ya es un café proceso, ¿sí? Un proceso de café natural, y estos pues aquí tenemos ya un café convencional, un café lavado. Ahora, posterior al despulpado, en el desmucilaginado, aquí es donde vamos a encontrar otras variantes de fermentación de ese café y ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos acá un fruto de café con sus distintas partes, el ombligo, que realmente, bueno, es donde se conecta el fruto con la planta, la película plateada, ahora hemos visto esta película plateada, la almendra, que ya viene siendo la semillita en su interior, o sea, que es la capa exterior, y tenemos dos semillas, el pergamino, que es toda la capa protectora. Acuérdense que la semilla viene por dentro, el resto es una capa protectora que va protegiendo la semilla. El mucílago, que es esta capa pegajosa, ¿sí? Húmeda, pegajosa, que recubre y lubrica también la semilla del café y la mantiene hidratada en una posterior germinación desde ahí mismo. Y finalmente, pues la corteza protectora, o también denominado pulpa. Estas son las distintas partes que conforman. Si se fijan,
tenemos bastante recobertura de la semilla, o sea que la semilla, el café oro que está dentro, pues tiene su zona protectora, que es el pergamino. Ese pergamino pues tiene sus almendras, es decir, su exodermis que protege, y de ahí pues las películas plateadas y demás. Entonces, cuando nosotros, aquí tenemos las dos vías, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un proceso normal, o sea, café lavado, pues lo despulpamos y hacemos que, bueno, vamos a quitar el desmucilaginado, o sea, el mucílago lo quitamos, lo lavamos para que ese café esté lavado, esté limpio para su secado. En el caso de los cafés naturales, pues obviamente omitimos todos esos pasos y guardamos el fruto tal cual está hasta que alcance un 12 o 11% de humedad. Y como les mencionaba aquí, en este momento del mucilaginado, nos vamos a encontrar que podemos darle un periodo de fermentación al café, ¿sí? Es decir, yo tomo ese café después de unas horas de fermentado para que ahí pueda adherirse algunos azúcares y le den ciertas propiedades o notas en cuanto a sabor. Ese café, pues a ese le vamos a llamar lavado, porque posterior a su fermentación, una pila de remojo, lo o sea, el desmucilaginado, perdón. En la fermentación lo dejamos fermentar unas 12, 16, 18 horas. Luego pues ya lo desmucilaginamos, que se desprende esa capa pegajosa y después venimos a lavarlo. Ok, en esa etapa pues es el café lavado, que es el que comúnmente vamos a encontrar en la mayoría de cafeterías. A menos que estas vendan cafés naturales, que si se fijan aquí fue el café rojo, o sea, el fruto rojo, que se cortó y se secó. O sea, nos saltamos todos esos pasos. O en cambio tenemos los honey o semisecos o semilavados, como gusten llamarla, que estos cafés es que se deja un tiempo más para que fermenten, y según ese tiempo de fermentación es que vamos a encontrarnos en varios tipos de café honey, ya lo vamos a ver. Entonces aquí con este gráfico me gustó mucho, tenemos más fermentación, menos fermentación, es decir, cuanto menos fermentación, entonces el café es prácticamente natural, y cuanto más fermentación, entonces tenemos los cafés naturales o natural con pulpa, los honey, que es una fermentación, digamos, un poquito más regulada, más controlada, y los cafés lavados, que vienen siendo, pues ya como les mencioné, el café convencional. Entonces, es una fermentación controlada. En este caso tenemos una fermentación mínima, ya vamos a ver por qué. Aquí lo podemos encontrar de distintos tipos. Tenemos estos cafés honey, que son semisecos, pues los vamos a encontrar en amarillo, naranja, rojo o negro, ¿no? Esto va a depender de la cantidad de mucílago que nosotros le dejemos a ese café en su fermentación. Si le dejamos, digamos, si le quitásemos todo el mucílago, pues un café lavado, natural, ven, lavado. Ahora, si le dejamos una pequeña porción, entonces ahí va a tomar una coloración, y esa coloración es el nombre que se le conoce, ¿no? Los honey, los famosos honey, que son cafés un poquito más dulces, más ácidos, se sienten sabores más frutales. ¿Bien? Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, los amarillos, rojos y negros. Lo que estamos haciendo con esto es que, bueno, posterior al mucílago los dejamos secar, en este caso 8 días aproximadamente, 12 días, y de acuerdo a ese periodo que se deja secar, pues aquí lo podemos ver, va tomando una coloración diferente. ¿Por qué? Porque es la cantidad de mucílago y el tiempo que nosotros le dejamos. Entonces, después de esto, pues ya tomamos la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Aquí encontré algo que me llamó mucho la atención, que es la tasa de excelencia. Esto se lo voy a compartir porque aquí está un poquito pequeño. Que la tasa de excelencia se puede clasificar el café por el proceso. O sea, puede ser un café natural, de acuerdo al proceso,
Puede ser un café semilavado o puede ser un café lavado. Bien, entonces por el proceso. Entonces nosotros, y si gustan ustedes, pueden ponerlo como experimento, se van a alguna cafetería de su gusto y pregunten si el café que le está dando es lavado y si dentro de esa oferta tienen los cafés semilavados honey y los cafés naturales. Por su variedad, obviamente hay variedades que son más exquisitas, o sea, que tienen propiedades que le dan cierta exquisitez al café, y otras variedades que son más resistentes, más tolerantes, pero que su prioridad no es brindar un sabor o una calidad óptima del café, sino más que todo tolerancia a enfermedades, tolerancia a plagas, tolerancia a condiciones ambientales quizás desfavorables. Entonces eso va a influir en el sabor y la región. Realmente, entonces aquí donde nos encontramos, estamos en una región no solamente productora de café, sino de café de muy buena calidad. Así que estamos por ahí, estamos bien bendecidos. Listo, entonces aquí tenemos los procesos de café. Tenemos, como les había mencionado, 3 procesos. O sea, el lavado, que es un café de los cafés convencionales, es decir, el café normal que nos vamos a hallar en todos lados. El café semiseco, o también llamado honey, ¿sí? Aquí se lo voy a escribir, son los honey. A ver, honey, ¿sí? Se ha popularizado el término honey, ¿no? Que al final significa café dulce, ¿no? Cafés melados, porque estos cafés, pues como les digo, se dejan fermentar con un porcentaje y un tiempo de mucílago, y entonces con eso obviamente se vuelve más dulce el café. Por eso se le llama honey, pero su nombre, digamos, sería semiseco. Y luego están los cafés naturales, que los cafés naturales son aquellos que después de cortado se someten a secarse, 12% de humedad, y de ahí démosle viento, lo trillamos y hacemos el procedimiento convencional. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, bueno, que el café lavado, aproximadamente, todos hay que llevarlos al 12% de humedad. Y el café lavado, pues va a tener aproximadamente un 53% de mucílago, más o menos, hasta que lo lavemos. De ahí el café semiseco, cuando nosotros lo despulpamos, va a tener ese mucílago, más o menos ese 53% de mucílago, y lo que va a suceder es que le podemos quitar más o menos, va a depender del tiempo que nosotros lo dejemos secar con mucílago, hasta que lo lavamos obviamente. Entonces ahí ese grado de fermentación es que lo vamos a llamar como café honey. Bien, y de ahí, bueno, aquí tenemos que, bueno, este dato también es importante, que el café natural, o sea, aquel que no se expulpó, se fermenta o se seca tanto la cáscara como el mucílago. En el caso de los honey o café semiseco, se deja únicamente el mucílago, es decir, después de despulpado, con ese mucílago, o sea, no se le remueve ese mucílago, y es que se le deja secar X número de días, y ahí va a tomar la coloración que nosotros querramos. Yo les pregunto, de los 3 que podemos encontrar, el café de los semisecos, amarillo, rojo o negro, ¿cuál de los 3 creen ustedes que sea más dulce, y cuál de los 3 creen ustedes que sea más ácido? ¿Y por qué? Ácido, tal vez el negro por la coloración. ¿No? Y dulce tal vez el amarillo, porque es lo que me han enseñado, ¿verdad? Que creo que es el que tiene más el dulzor. Y así es, correctamente. O sea, cuanto más mucílago tiene, pues se vuelve más ácido, tiene más azúcares, pero esos azúcares se fermentan y lo vuelven más ácido. Y el término medio
va a ser más dulzón. O sea, va a tener esa propiedad que los tres van a ser dulces, solamente que la dulzura de un café amarillo o rojo, naranja rojo ahí, va a ser mucho más suave y va a ser más dulce, a diferencia de los otros. Los tres son dulces, obviamente, pero se va a sentir mejor, o se va a sentir un poco más dulzón ese café que tenga esta fermentación de 12, 13 días, que lo haga como amarillo o rojo, que lo haga naranja. Bueno, entonces, ¿dónde está esto? Acá. Y los cafés lavados, pues no se deja el mucílago, solamente se despulpa, se fermenta un par de horas, 8 horas, 16 horas, y de ahí a lavarlo. Y ya después de eso, pues sin mucílago, obviamente, pasan al beneficio seco, al secado. Y el secado, pues se puede hacer un secado natural, ¿sí? Que es en el patio, o se puede tener semiseco o lavado, ¿no? Bueno, al final de cuentas, los cafés lavados tienen esa peculiaridad o esa ventaja que se pueden secar tanto de manera natural en secadora mecanizada o en secadora natural, ¿no? Es decir, con la intervención de la luz solar. Pueden ser en patios, en zarandas, pueden ser las secadoras solares. En fin, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, cuáles son los distintos modelos de secadoras que nos vamos a encontrar, pero solamente para que nos vayamos haciendo una idea. Y los procesos, el procesamiento es exactamente el mismo para todos, y aquí respondo a la pregunta, creo que de Henry, creo que me la había hecho. El procesamiento natural, semiseco, lavado, ya una vez que lo tenemos, que pasa por esa etapa de beneficio húmedo, entonces lo secamos, hay que secarlo al 12%, no lo olviden, 12% de humedad, por debajo de eso el grano es muy duro, y al momento de tostarlo se va a tostar muy rápido. Por encima de eso, el café va a estar muy húmedo o ligeramente húmedo, entonces no se va a tostar bien, sino que se va a terminar horneando y el café pues va a saber horrible. Luego lo vamos a sacar en pergamino seco, sobre todo en los cafés lavados, vamos a ir pergamino seco. Si no es café lavado, es el semiseco. Bueno, el semiseco también va a estar en pergamino, salvo el natural. Se va directo a café oro, es decir, se trilla y se convierte en café oro. No sé si me estoy dando a entender acá. Posterior a ello, se almacena y ahí pues se hace ya la comercialización. Obviamente, y repito y recalco, los cafés lavados son los que tienen acaparado el mercado, porque la cultura de consumo de cafés lavados es la que más está difundida.